Catherine, princesa de Gales, no se limitó a resistir el ano que acaba de pasar. Sostuvo a toda la familia mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos. Y por eso conviene decirlo sin rodeos: el futuro de la corona con Catherine en su centro no se construye sobre el ruido sino sobre el carácter. Imagina a un país entero conteniendo la respiración mientras el monarca aparece ante las cámaras. Su voz firme pero atravesada por una emoción profunda. En un inusual mensaje televisado que cortó el aire de la noche como un toque de clarín, el rey Carlos pronunció palabras que de un solo golpe redefinieron el relato de la monarquía. No hablo de escándalos ni de titulares efímeros, sino de fortaleza silenciosa de una mujer que se había convertido en el pilar invisible de una institución milenaria. Y si ese mensaje no fuera solo un elogio, y si en realidad fuera un plano maestro para la supervivencia de la monarquía, una afirmación clara de que la resistencia del trono no depende del espectáculo sino de la determinación inquebrantable de una sola persona. El discurso llegó en un momento decisivo cuando la familia real aún navegaba las secuelas de una crisis de salud y profundas tensiones internas. El rey Carlos, enfrentando sus propias batallas, decidió dirigir el foco hacia Catherine, princesa de Gales. Explicó cómo ella no solo había sobrevivido a un año turbulento marcado por pruebas personales, sino que había logrado entrelazar aún más los lazos familiares. Sus palabras resonaron en los salones de milones de hogares en Gran Bretaña y más allá. Ella mantuvo unida a esta familia mientras el mundo miraba, dijo antes de llegar al núcleo del mensaje: el futuro de la corona con Catherine en su corazón no se edifica sobre el ruido sino sobre el carácter. Aquello no fue un halago vacío. Fuentes internas susurran que el discurso fue elaborado con extremo cuidado durante semanas, revisado en sesiones privadas en el castillo de Windsor, porque ahora, que elevó al rey a exponer su visión de forma tan abierta, personas cercanas al palacio señalan una preocupación profunda. La imagen de la monarquía había sido golpeada por distracciones externas constantes, desde parientes lejanos y tormentas mediáticas hasta el asedio incesante de los tabloides. Carlos vio en Catherine una fuerza contraria a ese caos, una referencia de estabilidad cuando todo parecía tambalearse. Para comprender el verdadero peso de sus palabras hay que adentrarse en el año que la puso a prueba como ninguno otro, un periodo en el que la resistencia se transformó en liderazgo silencioso. Tras la emisión, las redes sociales estallaron. Los comentarios se multiplicaron preguntándose si aquel mensaje era una reprimenda velada a quienes se alimentan de la controversia. Asistentes del palacio, hablando bajo anonimato, confirmaron la intención. Carlos quería desviar la atención de las polémicas pasajeras hacia los valores que perduran. Según ellos, este mensaje llevaba años gestándose, fruto de observaciones acumuladas en encuentros privados. Situaba a Catherine no como una figura secundaria, sino como la pieza clave del próximo capítulo de la corona. Sin embargo, bajo la superficie quedaban capas aún no reveladas, historias pendientes de salir a la luz sobre cómo la determinación de una sola mujer redefinió la resiliencia real. Para entender plenamente la proclamación del rey es necesario retroceder a las sombras que envolvieron a la familia real durante el último año. Todo comenzó con rumores sobre problemas de salud que poco a poco se transformaron en revelaciones públicas capaces de sacudir los cimientos de la institución. El diagnóstico de Catherine, anunciado con serenidad a comienzos de 2024, marcó el inicio de un camino agotador. Pero no fue una lucha aislada. Se entrelazó con las propias dificultades médicas del rey, creando un escenario de vulnerabilidad pocas veces visto en la monarquía moderna. Imagina pasillos de hospital donde la privacidad es un lujo y el peso de las expectativas resulta asfixiante. Quienes estuvieron cerca describen cómo Catherine, incluso en sus momentos más frágiles, conservó una apariencia de calma por el bien de sus hijos y del país. Testimonios de personas presentes dibujan escenas claras: reuniones estratégicas a altas horas de la noche en las que coordinaba el apoyo familiar, asegurándose de que el príncipe William pudiera cumplir con sus deberes sin quebrarse bajo la presión. Un asistente relató de forma anónima que ella insistía en participar en reuniones virtuales desde su habitación de recuperación, guiando iniciativas benéficas que no podían detenerse. Pero la adversidad iba más allá de lo visible y sería precisamente esa fortaleza silenciosa la que acabaría redefiniendo el rumbo de la monarquía. El año no trajo solo pruebas físicas, sino también verdaderas tormentas emocionales.
Las disputas públicas constantes con familiares distantes crearon un telón de fondo de ruido mediático incesante amenazando con eclipsar el trabajo esencial de la familia real. Según diversas fuentes, Catherine asumió el papel de mediadora silenciosa fomentando la unidad lejos de las cámaras. Si los registros internos del palacio pudieran hablar, mostrarían un aumento notable de las comunicaciones entre su oficina y la del rey, fortaleciendo un vínculo nacido de la resiliencia compartida. Lo que el público nunca vio fueron las lágrimas privadas, los instantes de duda. Sin embargo, de esas grietas surgió un carácter reforzado. Carlos, observándola a distancia mientras atravesaba sus propios tratamientos, tomó nota de su entrega sin cuella. En correspondencia filtrada llegó a elogiar su capacidad para elevarse por encima de la adversidad, describiéndola como una auténtica lección de fortaleza. Aquella etapa no se limitó a la supervivencia, fue un proceso de transformación. Catherine no solo resistió, evolucionó, convirtiendo el dolor personal en un escudo protector para toda la familia. Como dejó entrever el discurso del rey, ese fue el crisol que reveló su verdadero temple y la posicionó en el centro del futuro de la corona. El ruido, como lo llamó Carlos, se intensificó durante esos meses. Especulaciones de tabloides, frenesí en redes sociales y narrativas externas compitiendo por atención. La respuesta de Catherine fue clara: silencio cuando era posible, acción cuando era necesaria. Canalizó su energía hacia causas como el desarrollo en la primera infancia, incluso desde el aislamiento, demostrando que la influencia nace del contenido y no del sensacionalismo. Ese contraste, sostienen personas cercanas al palacio, fue lo que llamó poderosamente la atención del rey y lo llevó a elevarla públicamente como símbolo de la renovación que la monarquía necesitaba. En pleno corazón de la tormenta, Catherine emergió como la guardiana discreta de la familia, manteniendo unidos los fragmentos con hilos invisibles. Mientras el mundo especulaba sobre supuestas fracturas internas, ella trabajaba incansablemente entre bastidores. Fuentes revelan encuentros familiares organizados con total discreción, destinados a preservar los lazos incluso en medio de alarmas de salud. Uno de esos encuentros, celebrado en Anmer y mantenido fuera del foco público, habría acercado aún más al rey y al príncipe William con Catherine, facilitando conversaciones clave sobre sucesión y apoyo mutuo. Su influencia se extendía más allá del núcleo familiar. Personal del palacio relata cómo mantuvo alta la moral entre los asistentes, enviando notas personalizadas durante su recuperación. No era simple cortesía, sino una estrategia para preservar el pulso operativo de la monarquía. Carlos, en reflexiones privadas compartidas con personas de confianza, se mostró asombrado por su capacidad para priorizar la cohesión familiar por encima de su propio descanso. Según trascendió, llegó a confesar a un asesor señor que su presencia evitó posibles fracturas justo cuando las presiones externas aumentaban. ¿Cómo lo logró? A través de una diplomacia sutil, dijeron los conocedores, navegando tensiones con elegancia y promoviendo la reconciliación sin alardes. Durante las estancias hospitalarias del rey, Catherine coordinó visitas para garantizar que niños como el príncipe George mantuvieran una sensación de estabilidad. Relatos anónimos de miembros de la Casa Real hablan de llamadas nocturnas al rey, palabras de ánimo que fortalecieron su espíritu. El ruido al que Carlos se refería pesaba especialmente entonces. Titulares distractores legados desde el otro lado del Atlántico amenazaban con erosionar la confianza pública. Catherine respondió centrándose en compromisos positivos como su servicio de villancicos navideños enfocado en la empatía y la unidad. Aquel evento al que asistió la familia ampliada simbolizó su capacidad de cohesión. Algunas fuentes aseguran que fue idea suya incorporar gestos simbólicos que reforzaran los lazos familiares. En última instancia, su papel de guardiana no se basó en grandes gestos, sino en una presencia constante. El discurso de Carlos lo reconoció de forma directa y la mantuvo unida a la familia. Lo que no dijo abiertamente, pero se comenta en voz baja, es que sin ella ese no podría haber desgarrado el tejido mismo de la monarquía. Esa convicción dio forma a su visión, situándola en el corazón de la corona como prueba de que el liderazgo silencioso supera al clamor. ¿Qué quiso decir exactamente el rey con ruido en el lenguaje palaciego? Es una referencia codificada a la cacofonía que amenaza la integridad de la institución. Fuentes señalan una avalancha de controversias externas, memorias, entrevistas y proyectos mediáticos de familiares distanciados que dominaron los titulares y pusieron a prueba la estabilidad del trono.
Según sostienen personas cercanas al palacio, ese ruido desvía la atención de la misión esencial de la monarquía y va desgastando la confianza pública en su estabilidad. La elección de palabras de Carlos no fue casual, sino fruto de frustraciones expresadas en privado durante reuniones del Consejo. Documentos internos del palacio de hacerse públicos mostrarían un esfuerzo creciente por contrarrestar esas narrativas externas, con Catherine consultada de forma recurrente por su visión equilibrada y serena. A diferencia de otros, ella evitó entrar en el conflicto directo y optó por concentrarse en aportes concretos como su defensa constante de la salud mental. En 2025 el estruendo mediático se intensificó con nuevas oleadas de especulación ligadas a acontecimientos globales, pero la actitud de Catherine se mantuvo firme: priorizar el carácter por encima de la confrontación. Asistentes anónimos revelan que aconsejó a William sobre cómo responder, insistiendo en la contención y la mesura. Esa estrategia, aseguran, permitió preservar la dignidad mientras el clamor crecía. Carlos contrapuso deliberadamente ese enfoque con la idea de carácter, dejando entrever que la verdadera realeza resiste sin necesidad de amplificación constante. Su discurso funcionó también como un reproche implícito a quienes alimentan la discordia, elevando a Catherine como el antídoto frente al caos. En susurros se habla de memorandos internos en los que el rey lamentaba cómo el ruido erosiona el legado institucional, elogiando el silencio de Catherine como una forma poderosa de liderazgo. Pero la lectura va más allá. En la visión de Carlos, el ruido representa un peligro moderno, desde trolls en redes sociales hasta filtraciones oportunistas. La forma en que Catherine gestionó el anuncio de su estado de salud se convirtió en un ejemplo claro de resistencia elegante, directa y sin dramatismo. Según fuentes cercanas, ese manejo inspiró al rey a destacarla públicamente, señalando un giro hacia la sustancia frente al espectáculo. A medida que avanzaba el discurso, quedaba claro que el futuro que él imagina rechaza el sensacionalismo y abraza la fortaleza silenciosa que él encarna. En el núcleo del mensaje de Carlos se encuentra el carácter de Catherine, una combinación de resiliencia, empatía y sentido del deber que hoy la define. Quienes la conocen desde dentro la describen como la brújula moral de la monarquía, alguien que guía con el ejemplo más que con imposiciones. Desde sus primeros días como ciudadana común incorporada a la realeza, fue cultivando cualidades que ahora sostienen a la familia. Reconocimientos recientes la presentan como una figura moderna capaz de equilibrar la tradición con una comprensión contemporánea, profundamente comprometida tanto con su familia como con el servicio público. Esa evolución refleja un trayecto que va de la formalidad reservada a una naturalidad más relajada. Expertos en lenguaje corporal señalan que hoy proyecta una voz más firme y gestos más seguros que en la época de su compromiso. Los ejemplos son numerosos. Durante su recuperación priorizó la normalidad de sus hijos, legando a encargarse ella misma de lecciones en casa pese al cansancio. Personal del palacio recuerda su insistencia en mantener rutinas, creando una sensación de seguridad en medio de la incertidumbre. Esa entrega desinteresada, comentan, evoca el ethos de la difunta reina y ha ganado el respeto profundo de Carlos. En su trato con jóvenes, Catherine demuestra una cercanía genuina. Se sienta en el suelo para actividades como leer mapas o dibujar, comparte anécdotas sobre sus propios hijos y genera conexiones inmediatas que hacen sentir cómodos a quienes la rodean. El jefe scout Dwayne Fields ha elogiado su encanto natural en esos momentos, subrayando su calidez y amabilidad. Sus compromisos públicos refuerzan esa imagen. La campaña Shaping Us, lanzada en medio de dificultades personales, puso el foco en la importancia de los primeros años de vida. En 2025 presentó el marco Shaping Us, una guía integral de 30 habilidades para la vida, organizadas en 6 grandes áreas, desde el autoconocimiento y la gestión emocional hasta la comunicación, las relaciones y la exploración del mundo, con el objetivo de fomentar una sociedad más sana. Quienes asisten a estos actos destacan la autenticidad de sus interacciones libres de artificio. Un responsable de una organización benéfica, hablando de manera extraoficial, señaló cómo recuerda detalles personales y construye vínculos duraderos. En redes sociales, seguidores de la realeza reaccionaron con entusiasmo, calificando su labor de increíble y esencial para nutrir a las futuras generaciones, reforzando la idea de que la primera infancia se ha convertido en la misión central de su vida. De allí nace el elogio de Carlos, basado en contrastes observados de cerca frente al ruido pasajero, el valor duradero del carácter. Mientras quienes buscan ruido persiguen el foco mediático, Catherine actúa desde la discreción.
Su aparición en Trooping the Color tras el tratamiento fue un símbolo claro de esa serenidad firme, cercana y elegante, mostrando una gracia contenida bajo la mirada pública. Con el tiempo se ha vuelto más abierta y accesible, conectando con la gente con una calidez natural que se ha visto reforzada tanto por la maternidad como por su experiencia con el cáncer, lo que ha refinado su confianza y su claridad sobre lo verdaderamente importante. Relatos privados aportan más matices a esta imagen durante actos compartidos con el rey. Catherine sabe ceder protagonismo pero también intervenir con reflexiones oportunas, algo que ha impresionado a asesores y colaboradores. Notas filtradas de almuerzos en Windsor destacan conversaciones sobre causas medioambientales que conectan directamente con las pasiones de Carlos. En actividades recientes como una caminata por el distrito de los lagos con los Scouts en abril de 2025, habló de su vínculo espiritual con la naturaleza de Yando, ver curiosidad y creatividad, cualidades que encajan plenamente con el eje de explorar el mundo de su propio marco conceptual. Ese carácter no es innato sino trabajado con los años. Fuentes cercanas atribuyen su autenticidad a sus raíces de clase media que la mantienen con los pies en la tierra y le permiten relacionarse con naturalidad. Carlos subrayó precisamente esto en su discurso, señalándolo como el cimiento del futuro de la corona, no la pompa heredada sino la integridad ganada. Su esencia, sostienen los observadores internos, protege a la monarquía del desgaste y la vuelve imprescindible, algo evidente en su gestión competente de las responsabilidades y en su apoyo empático a las comunidades. Con Catherine en el centro, la visión del rey para el futuro de la corona se perfila como una auténtica renovación de valores, un giro consciente hacia una institución más cercana y con propósito. En los pasillos del palacio se habla de una monarquía más ágil y reducida, enfocada en la eficiencia y el valor público, donde el servicio prevalece sobre el espectáculo y donde ella se erige como ejemplo luminoso de ese enfoque. A la luz de los últimos acontecimientos como su nuevo patronazgo del Taihan Children's Hospice en 2025, fuentes internas revelan planes para ampliar su papel en un abanico mayor de patronazgos, alineados con prioridades actuales como la salud mental juvenil, el desarrollo en la primera infancia y las artes, a través de instituciones como la National Portrait Gallery, la V&I y la Royal Photographic Society. Este horizonte rechaza de forma clara el ruido externo y prioriza un trabajo silencioso pero significativo con impacto real a nivel humano. El discurso de Carlos dejó entrever una estrategia de sucesión con mirada al futuro, en la que el carácter firme se impone a la rigidez de la tradición, situando a Catherine como el puente entre el pasado histórico de la monarquía y su adaptación al mañana. Se comenta también que sus responsabilidades crecerán no solo en la gestión cotidiana sino en la preparación de su papel como futura consorte, con énfasis en la unidad familiar y la estabilidad institucional, especialmente tras las vulnerabilidades reveladas por los recientes problemas de salud dentro del entorno real. Esa visión incluye un fuerte componente generacional. La influencia de Catherine sobre el príncipe George y sus hermanos va más allá de la orientación básica, les enseña el sentido del deber a través de acciones concretas, implicándolos en visitas benéficas y proyectos medioambientales que reflejan también las inquietudes del rey. Según asistentes familiarizados con los informes internos, las estrategias del palacio incorporan cada vez más su perspectiva sobre imagen pública, construyendo relatos que contrarrestan distracciones y ponen en primer plano el compromiso genuino, como ya ocurrió con sus campanas digitales, muy bien valoradas por su conexión auténtica con públicos más jóvenes. No obstante, el camino no está exento de desafíos. Mantener la relevancia en una época marcada por el escepticismo hacia las instituciones y por incertidumbres globales exige constancia y coherencia. Aún así, para muchos dentro y fuera del palacio, Catherine representa precisamente esa respuesta, una fuerza silenciosa centrada en valores capaz de sostener a la monarquía en tiempos complejos. Carlos está apostando con fuerza por la capacidad natural de Catherine para conectar con los jóvenes desencantados, algo que ya se refleja en sus iniciativas digitales innovadoras y en proyectos colaborativos que amplifican conversaciones sobre el bienestar mental. Informes anónimos procedentes de Clarence House apuntan a próximos proyectos conjuntos con el rey, entre ellos una expansión de la defensa medioambiental y programas de alcance comunitario pensados para reforzar causas compartidas y mostrar cómo la monarquía está redefiniendo su papel dentro de la sociedad actual. En el fondo, este futuro se apoya de manera clara en el carácter, con Catherine actuando como catalizador imprescindible del cambio.
Las palabras de Carlos en su discurso no fueron un simple elogio ceremonial sino una directriz firme que la sitúa como figura clave para guiar a la corona a través de un periodo cada vez más convulso marcado por la presión mediática y transformaciones sociales profundas. Fuentes internas anticipan que este giro estratégico podría redefinir por completo la idea misma de la realeza, volviéndola más resistente, relevante y anclada en una fortaleza silenciosa que se ha convertido en el celo distintivo de Catherine, garantizando que la institución no solo sobreviva sino que prospere durante generaciones. El discurso resonó en los pasillos del palacio como una sacudida sísmica, provocando reacciones que oscilaron entre la admiración absoluta y una urgente necesidad de reajuste estratégico entre quienes se encuentran más cerca del trono. Según fuentes bien posicionadas, miembros destacados de la familia real interpretaron el mensaje como una confirmación inequívoca del ascenso de Catherine, lo que dio pie a conversaciones discretas en estancias privadas sobre cambios en los equilibrios de poder y en la jerarquía interna. La princesa Ana, siempre pragmática y firme en su compromiso con el servicio, habría mostrado su aprobación durante una reunión familiar reservada al reconocer en Catherine cualidades que reflejan su propia trayectoria de constancia y dedicación sin búsqueda de protagonismo. La reacción del príncipe William fue especialmente significativa. Asesores cercanos describen una alianza más profunda entre ambos que supera el vínculo matrimonial para convertirse en una asociación estratégica basada en una visión compartida del futuro de la corona, con iniciativas conjuntas en ámbitos como la salud mental y la protección del medio ambiente. Sin embargo, no todas las reacciones fueron armónicas ni unificadoras. Sectores aún ligados a viejas controversias y a fracturas alimentadas por los medios percibieron el discurso como una crítica velada. La insistencia del rey en el carácter por encima del ruido fue interpretada como una advertencia implícita, lo que reavivó tensiones sutiles y alianzas silenciosas en rincones más discretos de las propiedades reales. De cara al público, el palacio reforzó el mensaje mediante comunicados coordinados y publicaciones en redes sociales centradas en la unidad y la resiliencia. En el ámbito interno, el impacto fue más profundo, impulsando revisiones completas de las estrategias de comunicación con equipos orientados ahora a narrativas basadas en valores y carácter en lugar de respuestas reactivas a crisis mediáticas. Un alto asesor reconoció en privado que el discurso había redefinido por completo las prioridades, desplazando la atención de los titulares pasajeros hacia una sustancia duradera capaz de sostener a la institución a largo plazo. Las consecuencias se extendieron más allá de la estrategia, generando incluso un notable aumento de la moral entre el personal de la Casa Real, que percibió el mensaje como una señal clara de rumbo y coherencia en tiempos de incertidumbre. El ejemplo de serenidad que Catherine mantuvo incluso mientras afrontaba sus propios problemas de salud tuvo un efecto inmediato en quienes trabajaban a su alrededor. Inspirados por su entereza, muchos miembros del personal redoblaron esfuerzos en las tareas cotidianas, desde la organización de actos oficiales hasta las iniciativas benéficas. El proceso médico del rey, tan entrelazado con el de ella durante 2025 por la vulnerabilidad compartida, añadió una carga emocional profunda al ambiente del palacio, fortaleciendo los vínculos humanos y mejorando de forma tangible la eficacia operativa. Estas repercusiones múltiples evidencian el impacto duradero del discurso, entendido como un llamado firme a encarnar un carácter inquebrantable que ha comenzado a transformar desde dentro la cultura de la monarquía. A medida que los primeros murmullos se diluyen y dan paso a una nueva normalidad, el palacio aparece más cohesionado que antes, con la influencia de Catherine expandiéndose de manera silenciosa pero constante, marcando lo que fuentes internas describen como una etapa renovada de conducta y valores reales. Con el paso del tiempo, las palabras de Carlos consolidan una gerencia simbólica en la que el carácter prevalece sobre las distracciones pasajeras, inscribiendo el papel de Catherine en la historia de la corona. De ser considerada en su día una figura externa intentando adaptarse a una red compleja de tradiciones, ha pasado a representar el espíritu perdurable de la institución. Su recorrido desde pruebas personales hasta una resiliencia admirada se ha convertido en fuente de inspiración para millones en todo el mundo. Este discurso clave, pronunciado en un año marcado por desafíos profundos, no señala un final sino el inicio de una etapa distinta que invita a la sociedad a valorar la fortaleza silenciosa y la integridad firme por encima del ruido constante de las tormentas mediáticas.
Además conecta con homenajes previos como aquel brindis emocionado en un banquete de estado en el que el rey la describió como la hija que nunca supo que necesitaba, subrayando así su influencia central. Momentos como ese revelan hasta qué punto la compostura de Catherine durante las batallas de salud compartidas forjó un vínculo sólido con el monarca, transformando la fragilidad en una base de respeto mutuo. ¿Qué implica todo esto para el Reino Unido y para el mundo? Una monarquía renovada, relevante y resistente, preparada para afrontar futuras incertidumbres con dignidad y equilibrio. Se perfila un giro hacia la autenticidad donde figuras como Catherine lideran mediante el ejemplo y generan confianza pública a través de hechos, no solo palabras. Reconocimientos recientes como el título excepcional concedido tras el éxito de su servicio de villancicos refuerzan esta visión y destacan su presencia inspiradora dentro de los círculos reales. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Catherine representa el futuro que imaginas para la corona? Suscríbete para seguir recibiendo análisis exclusivos mientras nuevas revelaciones y susurros palaciegos continúan emergiendo. La historia en evolución de la monarquía avanza con fuerza, con su carácter firme como eje central guiándola hacia una era de poder discreto y legado duradero.